Me llamo Dolores, tengo 71 años, y durante casi toda mi vida pensé que conocía a mi hija. Pero un día, en la sala de espera del médico, mientras hojeaba una revista sin prestar atención, recibí una llamada que cambió todo para siempre. Era Ángela, mi única hija, con una voz extraña, seca, casi robótica. «Mamá, nos vamos mañana a Europa. Ya vendí tu casa de playa y tu carro. Necesitábamos el dinero. Chao». Así, sin más, como si yo fuera una inquilina indeseada, como si mis recuerdos, mis sacrificios, no valieran nada. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se detenía. No lloré, no grité, solo respiré profundo y apreté los labios. Había algo que Ángela no sabía, algo que ni siquiera yo recordaba con claridad. Pero antes de contarles eso, quiero que entiendan quién soy. Fui esposa durante 45 años de Roberto, un hombre silencioso y noble. Desayunábamos juntos cada mañana. Me servía café con leche, pan tostado, y siempre me daba un beso en la frente. «Buenos días, mi amor», me decía. Esas fueron sus últimas palabras antes de morir de un infarto hace 6 meses. Tras su muerte, Ángela empezó a visitarme más seguido. Me llevaba al mercado, me acompañaba al médico, me hablaba con una dulzura que, en retrospectiva, ahora reconozco como falsa. «Mamá, ahora que estás sola, tienes que cuidarte más», decía con una sonrisa que parecía cariño, pero era otra cosa, una sonrisa estudiada, una estrategia. Lo que yo pensaba que era amor, era cálculo. Lo supe y no, la casa de la playa no era solo una propiedad, era nuestro refugio. Roberto y yo la compramos cuando Ángela tenía 15 años, ahorrando peso a peso, renunciando a vacaciones, a gustos personales, todo para tener ese pedacito de mar donde construimos recuerdos. Cada verano íbamos juntos, celebrábamos Navidades, cumpleaños, y más de una vez cociné para sus novios, sus amigos, para Eduardo, su esposo. Limpiaba, lavaba, cocinaba, siempre serví, siempre estuve ahí. Nunca imaginé que un día mi hija vería esa casa como una simple cifra en su cuenta. Y el carro, ¡ay, ese viejo Volkswagen! Roberto lo trataba como a un hijo. Lo lavaba todos los domingos, le cambiaba el aceite, lo estacionaba siempre bajo la sombra del mismo árbol. Ese carro todavía olía a él. Era lo último tangible que me quedaba de su presencia. Y ahora, vendido, eliminado, borrado por la urgencia de una hija que ya no reconocía. Pero esa misma tarde, después de salir del médico, quien me dijo que estaba bien, que solo necesitaba descansar más, volví a casa con una idea fija en la mente. El sobre. 3 días antes de morir, Roberto me entregó un sobre de Manila. «Guárdalo en tu cómoda, Dolores. Ábrelo cuando te sientas lista». En medio del duelo se me olvidó. Lo dejé ahí, entre papeles viejos, ropa doblada y recuerdos empolvados. Subí a mi habitación, abrí el cajón y ahí estaba, intacto, con mi nombre escrito con su letra firme y cuidada. Me senté en la cama que compartimos durante tantos años, corazón temblando, y lo abrí como quien abre una herida. Dentro había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta. Una carta escrita a mano por Roberto. Solo con verla, ya mis ojos se llenaban de lágrimas. «Mi querida Dolores», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Perdóname por ocultarte cosas, pero lo hice para protegerte. Invertí nuestros ahorros en propiedades, acciones, negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos otras 6 propiedades, incluyendo el edificio donde vive Ángela. Todo está a tu nombre, a través de una empresa. Eres rica, amor mío. Siempre lo fuiste, pero ahora también lo eres en papeles». Me quedé paralizada. Las manos me temblaban. Leí y releí los papeles. Escrituras de casas, un pequeño hotel en la costa, cuentas bancarias con números que parecían irreales. Roberto, mi esposo conductor de autobús, había sido también un genio silencioso de las inversiones. Y yo, sin saber nada, creyéndome pobre, creyéndome sola. Esa noche no dormí. Caminé por la casa tocando los muebles viejos, los retratos, los adornos que Ángela siempre despreciaba por anticuados. Miré una foto donde ella tenía 5 años, sentada en las piernas de su padre, riendo. ¿Cuándo dejó de ser esa niña dulce?
¿En qué momento se convirtió en una mujer capaz de vender los recuerdos de sus padres sin pestañear? A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Era Ángela, con esa voz suave que ahora me parecía tan calculada. «Mamá, ya hicimos la transferencia de lo de la casa y el carro. Te depositamos tu parte. No es mucho, pero te alcanzará para vivir unos meses. Después vemos algo más pequeño para ti». «¿Mi parte?», pregunté, intentando no dejar escapar el temblor en mi voz. «Sí, mamá. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitamos el resto para una inversión importante en Europa». 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosa! Colgué el teléfono con una sonrisa seca. Ángela pensaba que me había dejado sin nada, sin opciones, reducida a una viuda estorbosa. Pero se equivocaba. Roberto siempre había sido un hombre previsor. Desde el cielo me había dejado un legado más poderoso que cualquier confrontación directa. Tenía todo el poder legal en mis manos, pero decidí no usarlo. Todavía. No por venganza, sino por algo más profundo. Algo que, con el tiempo, entendí. A veces, el silencio enseña más que el castigo. Desde mi ventana vi cómo Ángela y Eduardo subían sus maletas a un taxi. Él reía. Llevaba un bolso de viaje que parecía costar más que el carro de su padre. No se despidieron, ni una mirada hacia mi ventana, como si yo no existiera. Me preparé un té, extendí los papeles sobre la mesa y marqué el número de Jorge, el abogado de confianza de Roberto. «Señora Dolores, qué gusto oírla. ¿Cómo está?», me preguntó. «Necesito verlo, Jorge. Encontré unos documentos importantes. Nos citamos para la mañana siguiente». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con Roberto, con su voz tranquila diciendo: «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Me desperté con el corazón latiendo con fuerza. Ya no era tristeza lo que me envolvía, era determinación. Me puse mi vestido color vino, el favorito de Roberto, el que él decía que me hacía ver como una reina. Al mirarme al espejo vi una mujer que había estado dormida mucho tiempo. La oficina de Jorge estaba en el centro, un edificio antiguo, elegante. Jorge me recibió con una sonrisa cálida, pero, al mostrarle los documentos, su rostro cambió. «Señora Dolores, esto es impresionante. Usted es propietaria de múltiples inmuebles, cuentas, acciones. Su esposo era un hombre muy inteligente. Todo está legalmente a su nombre». Asentí en silencio. «¿Y qué desea hacer con todo esto?», me preguntó. «Lo primero es recuperar lo que mi hija vendió sin derecho». Jorge me explicó que la venta de la casa de playa había sido ilegal. Ángela no tenía autoridad para venderla. «Podemos recuperarla fácilmente. Y sobre el edificio donde vive, podemos transferir el control administrativo a usted directamente». «Perfecto, Jorge. Pero quiero que todo esto se maneje con discreción. Nadie debe saber que estoy detrás». Jorge me miró con curiosidad, pero no preguntó más. «Por supuesto, señora Dolores. Usted es mi cliente». Salí de la oficina sintiéndome otra. Caminé por las calles del centro con pasos firmes. Durante años me había visto como una madre amorosa. Sí, pero frágil, complaciente, casi invisible. Ahora comprendía que tenía más poder del que jamás imaginé. Durante las semanas siguientes, Jorge me llamaba para darme actualizaciones. Recuperamos la casa de la playa. Iniciamos el proceso para tomar control del edificio. Y yo seguí actuando como la viuda pobre y desamparada. Cada mañana desayunaba sola, en la misma mesa donde Roberto me servía café. Salía a caminar por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y compasión. Aurora, mi vecina de toda la vida, me ofrecía comida. El carnicero me regalaba huesos para sopa. La señora de la tienda me fiaba los víveres. Todos creían que yo estaba en ruinas, y yo agradecía con una sonrisa y un nudo en la garganta. Jorge me llamó un miércoles. «Señora Dolores, buenas noticias. Recuperamos la casa de la playa. Los compradores devolvieron la propiedad sin complicaciones, y el proceso del edificio va avanzado. Pronto tendrá control total». Después de colgar, me preparé otro té y pensé en Ángela. Llevaba 3 semanas en Europa. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que ya no tenía utilidad económica. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús como antes,
como cuando Roberto y yo íbamos cada verano. Al llegar, la vi, intacta, como si me estuviera esperando. Me senté en la acera de enfrente y la observé durante 1 hora. Recordé los días soleados, las risas, los asados, las caminatas al atardecer. Cada rincón hablaba de nosotros. Y sin embargo, mi hija la había vendido como si fuera un electrodoméstico viejo, solo por dinero, solo por egoísmo. Un hombre mayor salió de la casa y se acercó con cautela. «¿Se encuentra bien, señora?», me preguntó con amabilidad. Asentí. «Solo estoy recordando. Conocía a los antiguos dueños. Una lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora estaba muy enferma y necesitaba vender con urgencia. Pero luego nos avisaron que la venta era inválida. Tuvimos que devolverla. Por suerte nos regresaron el dinero». Me miró con compasión. «Si supiera», pensé, «si supiera toda la verdad». Regresé a casa con una mezcla de tristeza y claridad. No me dolía el dinero. Lo que me desgarraba era la facilidad con la que Ángela había mentido. Había inventado enfermedades, usado mi fragilidad como excusa para deshacerse de mí. Ya no era su madre. Era un estorbo. Y aún así, decidí seguir en silencio. No por debilidad, sino porque entendí que a veces el verdadero cambio no se impone. Se siembra, se riega. Esa noche llamé a Jorge. «Jorge, quiero recuperar también el carro de Roberto». Hubo una pausa al otro lado. «Eso será más complicado. Su hija tenía un poder notarial que usted firmó después de la muerte de su esposo». Me quedé en silencio. Recordé vagamente esos papeles que Ángela me había traído, diciendo que eran para facilitar los trámites del funeral. Yo, sumida en el dolor, firmé sin leer. Qué ingenua fui. Qué confiada. «¿Hay alguna manera de revertirlo?», pregunté. «Intentarlo. Podemos, pero requerirá demostrar que usted firmó bajo engaño». «Hagámoslo», respondí. «No quiero dejar nada en manos de quienes no saben valorar». En los días siguientes, mis rutinas se dividieron. Por la mañana era la viuda triste que todos creían conocer. Por la tarde me convertía en una estratega. Estudiaba documentos, hablaba con Jorge, hacía llamadas discretas. Aprendí sobre leyes, finanzas, propiedades. Descubrí que Roberto había sido un visionario. El edificio donde vivía Ángela no solo era valioso. Estaba en una zona en plena expansión. También supe que Eduardo tenía deudas, muchas. Había solicitado préstamos usando como garantía el departamento, sin saber que no era suyo. Todo lo había basado en una mentira. Y ahora, esa mentira estaba a punto de derrumbarse. Jorge me llamó un viernes. «Señora Dolores, buenas noticias. Ya recuperamos el carro de su esposo». El comprador entendió la situación y lo devolvió a cambio de una pequeña compensación. Me alegré más de lo que imaginaba. No por el carro en sí, sino por lo que representaba. Era una parte de Roberto que regresaba a casa. «Gracias, Jorge. Ahora necesito que prepares una carta para mi hija». Hubo silencio. «¿De qué tipo?». «Una carta de desalojo». Jorge dudó. «¿Estás segura?». «Más segura que nunca. Ella me echó de mi vida con una llamada telefónica. Ahora es tiempo de que entienda lo que significa perder lo que se da por sentado». Jorge aceptó. «¿Quiere que se la enviemos a Europa?». «No. Entréguenla cuando regrese. Y no se preocupe, sé que será pronto». No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora vino con su típica urgencia de barrio. «Dolores, ¿supiste lo de Ángela? Está por regresar. Eduardo la dejó en Europa. Y el banco está investigando unos préstamos». La escuché en silencio, como quien confirma una profecía. Dicen que Eduardo le mintió, que no había ningún negocio, solo deudas. Y ahora Ángela está sola, sin dinero y con problemas legales. Parece que no tiene otra opción que regresar. Sin decir palabra. Asentí. Todo estaba ocurriendo como debía. No por venganza, por justicia y por aprendizaje. Ángela había confiado ciegamente en un hombre que no merecía ni su atención. Esa noche me senté en la terraza, con una copa de vino que Roberto había guardado para ocasiones especiales. «Gracias, mi amor», susurré al cielo. «Gracias por enseñarme a esperar, por darme las herramientas para hacer esto con dignidad». Al día siguiente, Jorge me llamó temprano. «Señora Dolores, su hija ya está en Minot Siejasia». El portero confirmó que llegó anoche, sola. «¿Y la carta?». «La recibió en persona esta mañana». Colgué y me quedé quieta en la cocina. Todo había comenzado. La primera ficha del dominó había caído.
Ángela estaba de vuelta, sin recursos, sin esposo, sin mentiras que sostuvieran su fachada. Y ahora tenía 30 días para desalojar un departamento que nunca le perteneció. Había llegado el momento de la verdad, pero no con gritos, no con escándalos, con silencio, con firmeza, con la misma frialdad con la que ella me había tratado. Al día siguiente, Aurora vino corriendo a mi casa. «Dolores, tu hija regresó anoche. La vi entrar con una sola maleta. No tenía llaves. Tuvo que pedir al portero que la dejara entrar con una copia de emergencia. Se veía destrozada. No dije nada. Solo asentí con una leve sonrisa. Eduardo se había quedado con todo, incluso con las llaves. O quizás ella había huido sin pensar. En cualquier caso, mi hija ya estaba enfrentando las consecuencias. Y eso, más que justicia, era aprendizaje. Esa tarde Jorge me confirmó que la carta había sido entregada. 30 días para desalojar, como estipula la ley. Pero le repito, señora Dolores, ¿está segura? Jorge, respondí con serenidad. Ella me vendió, me descartó. Ahora va a descubrir qué tan equivocada estaba. Esa noche no dormí. Imaginaba su rostro al leer la carta. La confusión, el miedo, la desesperación. No con odio, sino como una madre que observa, desde lejos, a una hija que necesita despertar. El teléfono sonó. Era Ángela, su voz, desesperada. «Mamá, necesito hablar contigo. Urgente». «Buenos días, hija. ¿Cómo estuvo Europa?», pregunté con calma. «Mamá, por favor. Recibí una carta. Dicen que tengo que desalojar el departamento en 30 días. Es una empresa que nunca escuché. Inversiones Roberto S.A. ¿Sabes algo?». Contuve una sonrisa. Roberto había usado su propio nombre. ¡Qué detalle tan poético! «No, hija. Nunca oí hablar de esa empresa». ¿Segura que la carta es legítima? ¿Estás? Eso es lo que quiero saber. «Mamá, necesito tu ayuda. Eduardo me dejó. Se fue con otra mujer. Me usó. Y ahora esto. No sé qué hacer. ¿Dónde estás ahora?» «En el departamento. Pero no tengo dónde ir. ¿Puedo verte, mamá?» «No tengo a nadie más». Esa fue la frase que más me dolió y más esperé. Porque por fin mi hija, la que me había descartado, recordaba que tenía una madre. «Por supuesto, hija. Ven cuando quieras». Una hora después, Ángela había bajado de peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa costosa parecía ajada. Sus ojos, enrojecidos. «Mamá», dijo, y por un instante pensé que me abrazaría, pero se detuvo. «Pasa, hija. ¿Quieres un café?». Nos sentamos en la cocina. La misma donde, semanas atrás, leí la carta de Roberto. La misma donde ella me había condenado al olvido. «Mamá, lo siento. Sé que no me porté bien. Te traté mal. Y ahora estoy sola». «¿Qué pasó con Eduardo?». «Se fue con una camarera en París. No había ningún negocio. Todo era mentira. Usó tu dinero. Usó mi nombre. Y ahora me dejó con sus deudas». Comenzó a llorar. Lágrimas reales. No de culpa, sino de desesperación. Y por un momento mi corazón se ablandó. Pero me obligué a recordar la frialdad de su llamada. Lo que me había hecho. Lo que me había quitado. «¿Y qué piensas hacer, hija?». «No lo sé. Pensé que tal vez podría quedarme aquí por un tiempo. Solo hasta que encuentre algo. Un trabajo. Un lugar». Ahí estaba. La petición que tanto había, después de todo lo que me hizo. Ahora quería que la rescatara. Quería que la madre que había descartado se convirtiera en su salvadora. «Por supuesto, hija. Esta siempre será tu casa». Me miró con sorpresa. «¿Después de todo? Eres mi hija. Eso no cambia». Me abrazó. Un abrazo desesperado. Y yo también la abracé, pero ya no con la entrega de antes. Ahora, ese abrazo tenía cálculo, estrategia, porque tenerla cerca era la pieza final del plan. Iba a dejar que se acomodara, que sintiera segura, que creyera que había encontrado refugio. Y entonces le enseñaría la diferencia entre ser pobre por injusticia y ser pobre por consecuencia. Ángela se fue esa tarde al departamento para recoger sus cosas. Yo me quedé en la cocina, pensando en cómo el destino, con su ritmo lento pero implacable, me había devuelto cada pieza que me fue arrebatada. Cuando regresó al día siguiente traía 2 maletas y una caja. «Mamá, encontré esto entre las cosas de Eduardo. Tiene tu nombre». Me mostró un sobre pequeño. Reconocí de inmediato la letra de Roberto. «Tal vez lo encontró entre las cosas de papá y se olvidó de dártelo», dijo. «Puede ser».
respondí con voz neutra. Abrí el sobre delante de ella. Dentro había una carta breve y una llave pequeña. Dolores, si estás leyendo esto después de haber abierto el primer sobre, significa que nuestra hija está atravesando algo difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Central. Usa lo que hay ahí con sabiduría y con amor eterno. Roberto. Ángela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? ¿Papá tenía una? Fingí sorpresa. Nunca me lo mencionó. ¿Y si hay algo importante allí, mamá? Quizá documentos, dinero, algo que nos ayude. Su voz era la de alguien aferrándose a la última tabla de salvación en medio del naufragio. La observé en silencio. Ya no hablaba con altivez. Hablaba con ansiedad, con temor. Y aunque sabía perfectamente lo que había en esa caja, decidí seguir el juego. Podemos ir mañana. Esa noche cenamos juntas por primera vez en meses. Ángela cocinó. La comida tenía sabor a culpa. Me contó detalles de su estadía en Europa. Cada historia era peor que la anterior. Eduardo me mintió sobre todo, mamá. También sobre las deudas. Yo pensé que debía poco, pero debe más de 100.000 pesos. Y encima, usó mi nombre para firmar préstamos. Me congelé. ¿Cómo que usó tu nombre? Falsificó mi firma. Cuando nos casamos, le di documentos para trámites bancarios. Nunca algo pensé así. que... ¿Y puedes probar que no sabías nada? Pregunté con calma. No lo sé. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable igual. ¿Y el divorcio? No sé ni dónde está Eduardo. Su teléfono está apagado. No responde correos. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto, pensé. Un hombre como Eduardo nunca enfrenta las consecuencias. Huye, como lo había hecho siempre. Y en ese acto, sin saberlo, me estaba ayudando. A la mañana siguiente fuimos al banco. Mucho sobre trámites. Fingí no entender. Como si fuera una viuda confundida. El empleado verificó mi identidad y nos llevó a la caja número 247. Adentro había joyas, muchas. Algunas las reconocí, herencias de la familia de Roberto. Otras eran nuevas. También había una carta, explicando el origen de cada pieza y su valor. Ángela se quedó sin aliento. «Mamá, esto vale una fortuna. ¿Tú crees?», pregunté, fingiendo ingenuidad. «Mira esta esmeralda y este collar de perlas. Papá guardó un tesoro aquí. Carta. Las joyas valían cerca de 200.000 pesos. Para mí, era simbólico. Para Ángela, una posible salvación. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé. Son recuerdos de familia. Podríamos vender algunas, recuperar tu casa, pagar mis deudas». Ahí estaba otra vez. Incluso cuando encontraba algo de valor, su primer pensamiento era usarlo para resolver las consecuencias de sus errores. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Eduardo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo, los bancos van a embargar todo. Y técnicamente, yo no tengo nada. Qué ironía. Se preocupaba por perder lo que nunca le perteneció. Piénsalo bien. Una vez que vendas las joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? Esa noche volvimos a casa con las joyas. Ángela las extendió sobre la mesa de la cocina, evaluando qué vender. Verla convertir recuerdos en números fue doloroso, pero necesario. «Mamá, creo que con esto podemos cubrir lo urgente. No todo, pero lo más grave. ¿Y después qué? Después buscaré trabajo. Trataré de rehacer mi vida. Alquilar algo pequeño. No tienes que irte, hija. Sí tengo. Ya abusé bastante de tu bondad. Tú también necesitas paz. Para ella, yo seguía siendo pobre. No sospechaba nada. Y esa era mi mayor ventaja. Esa tarde Jorge me llamó. «Señora Dolores, tengo el informe de las deudas de Eduardo. La situación es grave. Más de 200.000 pesos en bancos y prestamistas privados. Lo peor, usó documentos falsos con la firma de su hija. ¿Podemos liberar a Ángela? Con pruebas, sí, pero será un proceso largo y caro. Un buen abogado cobraría al menos 50.000 pesos y no hay garantía de éxito. ¿Y si se pagan las deudas directamente? Sería lo más rápido, pero su hija no tiene ese dinero. Prepárelo todo, Jorge. Yo cubriré los costos, pero no le diga nada a ella aún. ¿Estás segura? Voy a protegerla, pero tiene que ser de una forma muy específica». Colgué. Ángela observaba las joyas con tristeza. «¿En qué piensas, hija?» «En papá, en lo decepcionado que estaría de mí. Él te amaba mucho. Sí, pero yo hice todo lo que él me enseñó a no hacer. Fui egoísta.
Vendí tus cosas, te abandoné, y todo por un hombre que me usó. Por primera vez sentí que su arrepentimiento era real. No era solo miedo. Era vergüenza, reconocimiento. La gente comete errores, hija. Lo importante es aprender. ¿Pero cómo reparo esto? Ahí estaba la pregunta que tanto esperaba. Ángela finalmente quería hacerse responsable, pero aún no era momento de mostrarle la verdad. Aún no había tocado fondo. Aún necesitaba seguir descubriendo quién era, sin que nadie viniera a rescatarla demasiado pronto. Los días siguientes fueron clave. Ángela decidió vender la mayoría de las joyas, quedándose solo con el anillo de compromiso de Roberto y un collar que había pertenecido a su abuela. La vi salir temprano para visitar joyerías, preguntar precios, regatear con comerciantes. Era duro verla convertir décadas de historia familiar en simples transacciones, pero cada paso era parte de su proceso. Necesitaba entender el valor real de lo que había destruido por ambición y ceguera. «Mamá, conseguí 180.000 pesos por las joyas», me dijo una tarde, contando billetes en la mesa. «Es menos de lo que esperaba, pero suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?» «No tengo opción. Si no pago algo ya, pueden embargar esta casa si demuestran que tengo conexión con las propiedades». «Qué ironía», pensé. Se preocupaba por perder una casa que nunca dejó de ser mía. «¿Y cómo vas a decidir qué pagar primero?» Fui al banco. Una asesora me explicó que debo empezar por las deudas con garantías reales, las que pueden terminar en embargo. Después veré cómo manejo lo demás. Mientras hablaba, vi algo nuevo en sus ojos. Responsabilidad. No la misma que viene de la culpa, sino la que nace del aprendizaje. La mujer, que había huido a Europa buscando lujos, ahora contaba centavos para salvar su propio techo. Esa noche, Jorge volvió a llamar. «Señora Dolores, encontramos a Eduardo». «¿Dónde está?» «En París, como sospechábamos. Pero hay algo más. Está intentando casarse con la mujer con la que huyó. Es un matrimonio falso para obtener residencia». «¿Y eso qué significa para nosotros?» «Significa que tenemos evidencia de que planeaba quedarse fuera del país y que usó documentos falsos para hacerlo. Eso refuerza el caso de su hija como víctima de fraude». «¿Podemos usar eso legalmente?» «Sí. Con esta prueba podemos limpiar su nombre. Pero me tomará 3 semanas más». «Perfecto. No quiero decirle nada a Ángela hasta que todo esté listo. No quiero darle esperanzas vacías». «Entendido». Colgué y regresé a la sala. Ángela revisaba papeles. Su rostro se veía cansado, pero sereno. Ya no era la mujer rota que había regresado. Era alguien que, poco a poco, reconstruía su carácter. «¿Quién era, mamá?» «Una señora que preguntaba por doña Mercedes. Se equivocó de número». Mentir se había vuelto tan natural como respirar. No por malicia, sino por estrategia. Cada día que pasaba era una lección para Ángela. Aprendía a sobrevivir sin muletas. Aprendía a ser mujer. Por las noches, la veía planificar gastos, revisar cuentas, cocinar con lo justo. Y cada gesto suyo era una pincelada más en el retrato de la nueva Ángela. «Mamá, hoy fui a 3 entrevistas», me dijo una noche. En 2 me rechazaron por los problemas legales. En la tercera me ofrecieron limpiar oficinas por las noches, medio tiempo. «¿Vas a aceptar?» «No tengo otra opción. Es poco dinero, pero es un comienzo». Verla asumir esa realidad me llenaba de un orgullo que no decía en voz alta. Finalmente mi hija había tocado fondo, no para hundirse, sino para impulsarse desde ahí. «¿Estás segura de que puedes con tanto trabajo físico?» «Voy a tener que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti». Me dolió escuchar eso, porque no fuera verdad, sino porque por fin entendía el daño que había hecho. «Esta es tu casa, hija». «No, mamá. Esta es tu casa. Y yo estoy aquí por tu generosidad. Pero no quiero quedarme para siempre sin aportar nada». Me sorprendió. Ángela estaba comenzando a hablar como una adulta. Una tarde, Aurora vino a visitarme. Se sentó en la cocina, observando las fotos familiares. «Dolores, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Tú sabías que tu hija iba a regresar así, en estas condiciones?» ¿A qué refieres? «A que volvió destruida. Ya no es la mujer arrogante que se fue hablando de lujos. Ahora trabaja limpiando oficinas. Se ve diferente». Asentí con calma. «La vida da vueltas, Aurora». «Sí, pero hay algo más. La veo hablándote con respeto».
Antes no era así. Ya no te da órdenes. Ya no te habla con ese tono. ¿Tú qué crees que pasó? Me tomé un momento antes de responder. Creo que está aprendiendo el valor de las cosas que dio por sentadas. Está entendiendo que el amor de una madre no es eterno si no se cuida, y que la dignidad se construye, no se hereda. Aurora me miró en silencio, como si acabara de entender toda la verdad. Esa noche, cuando Ángela regresó de su primer día de trabajo, la vi distinta. Estaba agotada. Sí, sus pies hinchados, su rostro cansado, las manos rojas del cloro. Pero había algo más, una dignidad nueva. Se sentó conmigo en la cocina, con un vaso de agua entre las manos. «¿Cómo te fue?», pregunté. «Difícil, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras fueron muy amables. Una de ellas, doña Carmen, me enseñó cómo limpiar más rápido sin desgastarme tanto. Doña Carmen tiene 60 años, lleva 20 limpiando oficinas. Me contó que empezó después de que su esposo la dejó con 3 hijos. Dice que no fue su sueño, pero que le dio independencia y dignidad». Asentí en silencio. Me dijo algo que me dejó pensando. «¿Qué te dijo?». «Que hay 2 tipos de personas que hacen ese trabajo. Las que nunca tuvieron oportunidades y las que las tuvieron y las...». Ángela bajó la mirada. Me preguntó en cuál grupo estaba yo. «¿Y qué le respondiste?». Le dije la verdad, que lo tuve todo. Una madre que me amaba, una casa, una vida estable. Y que lo destruí todo por seguir a un hombre que no valía nada. Me dolió escucharla, pero al mismo tiempo me llenó de esperanza. Estaba asumiendo sus errores sin excusas. «¿Qué dijo doña Carmen?». Se rió y me dijo: «Bueno, mijita, por lo menos sabes por qué estás aquí. Ya es un paso adelante». Por primera vez, sentí que mi hija estaba renaciendo. «Mamá, quiero decirte algo», me dijo mientras recogía la mesa. «Estos días han sido los más duros de mi vida, pero también los más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entendí lo que realmente importa. No es el dinero, ni los lujos. Es saber que hay alguien que te ama de verdad, que te espera, que te cuida, incluso cuando no lo mereces». Sus palabras eran sinceras, no buscaban lástima, venían del alma. Y por dentro, algo para reconstruirse. «Déjame terminar», dijo con los ojos húmedos. «Tú tienes todo el derecho de odiarme. Te abandoné, te quité todo, y ahora vengo de nuevo a pedir ayuda. Pero no espero que me salves. Solo quiero que sepas que estoy tratando de salvarme a mí misma». Quise abrazarla, pero me contuve. Ella necesitaba sentir que ese abrazo llegaría cuando fuera digno, no por costumbre. «¿Sabes qué aprendí?», continuó. «Que el verdadero amor no te dice lo que quieres oír. Te dice lo que, aunque duela». A la mañana siguiente Jorge me llamó. «Señora Dolores, buenas noticias. El proceso legal está casi terminado. Con la evidencia que conseguimos, podremos liberar completamente a su hija de las deudas de Eduardo». Me quedé en silencio un momento. «Es hora, Jorge. Quiero que organices una reunión. Quiero que mi hija sepa toda la verdad. ¿Ya está lista? ¿Se lo dirá usted personalmente?». «Sí, ya aprendió lo que tenía que aprender. Ahora necesita saber que nunca estuvo sola». Le dije a Ángela que habíamos conseguido una cita con un abogado que tal vez pudiera ayudar con sus problemas. No preguntó mucho, solo asintió con gratitud. «Gracias, mamá, pero no tengo cómo pagarle». «No te preocupes por eso. Solo escucha». El viernes por la mañana nos arreglamos y fuimos al centro. Ángela se puso su mejor ropa. Aunque ahora le quedaba grande, la usó con respeto. Caminaba nerviosa. Sus dedos no dejaban de temblar. Jorge nos recibió con su sonrisa profesional. «Gracias por venir. Siéntense». Ángela lo saludó con timidez. «Debo decir que mi situación es complicada. No tengo dinero para pagar honorarios, pero agradezco su tiempo». Jorge la miró con compasión. «Señorita Ángela, quiero que revise estos documentos». Le pasó una carpeta. Ella empezó a leer. Su ceño se frunció. Luego sus ojos se abrieron. «No entiendo. ¿Estos documentos dicen que no soy responsable de las deudas?». «Así es. Encontramos pruebas de que usted fue víctima de fraude falsificada. Su firma fue... No tendrá que pagar ni un peso». Ángela me miró con los ojos húmedos. «¿Cómo es posible? ¿Quién pagó todo esto?». Jorge me miró. Yo asentí. Era el momento. «Fui yo, hija. Tú. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Propiedades, inversiones, cuentas. Cuando te fuiste ya lo sabía todo. Pero decidí esperar.
Ángela parpadeó sin comprender. ¿Esperar qué? Esperar a que tú fueras capaz de entender el valor de lo que perdiste. No solo cosas materiales, el respeto, confianza, la familia. No quería rescatarte. Quería que te rescataras tú. Ángela bajó la vista. Las lágrimas le caían silenciosas. ¿Sabías todo esto cuando regresé? ¿Cuando lloraba cada noche? Sí. ¿Y no me dijiste nada? Porque necesitabas aprender. Y aprendiste, hija. Lo hiciste con dignidad. Ángela no decía nada. Solo respiraba entrecortado, como si las piezas de un rompecabezas doloroso finalmente encajaran. Jorge intervino suavemente. Su madre ha pagado todos los gastos legales. Recuperó las propiedades vendidas de forma ilegal. Usted está completamente libre, señorita. Ángela se tapó la boca con una mano. ¿Y el trabajo que conseguí? Preguntó con la voz rota. ¿Puedo dejarlo ahora? La miré con ternura, pero también con firmeza. Puedes, pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando tenías todo. Te está enseñando el valor del esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto. Cada peso que ganaste limpiando oficinas vale más que todo lo que Eduardo te prometió. Ángela asintió lentamente. Ya no discutía, no se justificaba, escuchaba. Y ese, para mí, era el mayor logro. Jorge nos dejó solas por unos minutos. Ángela seguía mirando los documentos con una mezcla de incredulidad y vergüenza. «Mamá, ¿me perdonas?», dijo finalmente. «Yo te perdoné hace mucho. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti misma». Ella cerró los ojos. «No lo sé. No sé si merezco semanas. Le tomé la mano por primera. Una segunda oportunidad, pero no todas la valoran. Tú estás empezando a hacerlo, y eso me basta». Salimos de la oficina con una nueva relación. Ya no éramos madre e hija unidas por la costumbre. Éramos dos mujeres que se habían reencontrado desde el dolor. En las semanas siguientes, Ángela mantuvo su trabajo. «Necesito terminar lo que empecé», me dijo. «No puedo simplemente volver a la comodidad como si nada hubiera pasado». La vi ponerse su uniforme cada noche. La mujer que antes no tocaba ni un trapo de cocina, ahora salía al trabajo con los hombros en alto. Había algo admirable en su forma de asumir su camino. Nadie se lo exigía, nadie la forzaba, pero ella sabía que su alma necesitaba ese proceso. Aurora volvió una tarde con sus comentarios agudos. «Dolores, se rumora que tú no eres tan pobre como todos pensaban». Me senté frente a ella con una taza de té. «¿Quién dice eso? Alguien te vio en el banco. Y también dicen que Ángela pagó todas sus deudas. Eso cuesta mucho, ¿no?». Le sonreí. «Aurora, ¿quieres saber la verdad?». Ella asintió. Le conté todo, desde el sobre de Roberto hasta el plan silencioso que había ejecutado. Aurora se llevó la mano al pecho. «Dolores, eso es brillante. Y un poco cruel». «¿Cruel?». «Sí, porque la dejaste sufrir cuando podías rescatarla. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Si no tocaba fondo, nunca habría cambiado». Asentí. Cada lágrima que derramó fue una semilla de transformación. Si la hubiera salvado desde el principio, estaría exactamente en el mismo lugar que antes. Aurora sonrió con tristeza. «¿Y ahora qué piensas hacer?». «Seguir observando, ver hasta dónde puede llegar. Ahora no por necesidad, sino por propósito». Esa noche, Ángela regresó del trabajo y se sentó conmigo en la terraza. «Mamá, doña Carmen me preguntó algo». «¿Qué?». Me preguntó si yo era la hija de la señora rica del barrio norte. Me quedé en silencio. «¿Y qué le dijiste?». «Que sí, suficiente que mi mamá tiene dinero, que yo no trabaje nunca más». «¿Y qué respondió ella?». Me miró y me preguntó: «Entonces, ¿por qué sigues trabajando, mijita?». «¿Y qué le respondiste?». Le dije que porque necesito demostrarme que puedo valerme por mí misma. Me conmovió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con convicción, con firmeza. Doña Carmen me dijo algo que no voy a olvidar. Me dijo: «Eso es ser rica de verdad, porque hay gente con dinero y hay gente con riqueza de carácter. Tu mamá te enseñó lo segundo». Esa noche cenamos en silencio, pero con una complicidad nueva. Ya no éramos madre e hija distantes. Éramos dos mujeres que se estaban reconstruyendo. Una desde la culpa, la otra desde el amor. «Mamá», me dijo al terminar de cenar, «he tomado una decisión». «¿Cuál?». «Voy a seguir viviendo contigo, pero no como una hija que vuelve porque no tiene a dónde ir,
Quiero quedarme como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. Me emocioné. ¿Y qué significa eso? Que voy a pagar parte de los gastos, que voy a ayudarte con el mantenimiento, que voy a tratar esta casa como lo que es, nuestro hogar compartido, no un refugio temporal. No necesitas hacer eso, hija. Sí lo necesito, porque necesito honrar este nuevo vínculo que estamos construyendo. Ya no quiero depender. Quiero contribuir. La observé con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No porque me devolviera dinero, sino porque finalmente estaba entendiendo el verdadero valor de la familia. No se trataba de herencias ni de cuentas bancarias. Se trataba de presencia, de respeto, de voluntad de estar y sostener, incluso cuando ya no se necesita nada a cambio. ¿Y tu trabajo? Le pregunté mientras recogía los platos. Voy a seguir, pero también quiero estudiar. ¿Estudiar qué? Trabajo social. Estas semanas me hicieron ver cuántas mujeres están solas, atrapadas en relaciones destructivas, sin nadie que las ayude. Quiero formarme para hacer algo más que sobrevivir. Quiero ayudar. Me quedé en silencio, tragando el nudo en la garganta. Roberto estaría tan orgulloso. Nuestra hija no solo estaba sanando, estaba convirtiendo su dolor en propósito. ¿Y cómo piensas pagarlo? He estado ahorrando. No es mucho, pero quiero hacerlo con mi propio esfuerzo. Sé que podrías pagarme la universidad sin pestañear, pero necesito saber que me lo gané. Asentí. Esa era mi Ángela ahora. Una mujer que ya no pedía, sino que proponía, que ya no se quejaba, sino que se responsabilizaba. Todo mi plan, cada decisión tomada con el corazón en la mano, comenzaba a florecer en frutos que nunca imaginé ver. Unos días después, Aurora vino a casa como cada viernes. Nos tomamos un té en la terraza, viendo caer el sol. Dolores, ¿puedo decirte algo? Claro. Cuando todo esto comenzó, pensé que habías sido muy dura con tu hija, que dejarla tocar fondo era innecesario, pero ahora la miro y no la reconozco. Es otra mujer. Sonreí. No es otra. Es la que siempre estuvo ahí, solo que ahora, por fin, decidió despertarse. La vi el otro día en el mercado, ayudando a una señora mayor a cargar las bolsas. Después le compró unas verduras. Le pregunté por qué usaba su dinero en eso, en lugar de guardarlo. ¿Y qué te respondió? Me dijo que algunas cosas no se miden en dinero, que ayudar a alguien cuando nadie más lo hace también es riqueza. Me cubrí la boca con una mano. Esa frase era algo que Roberto solía decir. Nuestra hija estaba volviendo a sus raíces. Esa noche, cenábamos en la terraza. Ángela tenía una mirada pensativa. «Mamá, me llegó una carta». Sentí un escalofrío. «¿De quién?» «De Eduardo, desde la prisión en Francia. Lo condenaron por el matrimonio falso. Dice que se arrepiente, que quiere pedirme perdón». Bajé la mirada. «¿Y cómo te sientes al respecto?» «Nada. Ni odio, ni tristeza. Es como si hablara de otra vida. No le voy a responder, porque esa Ángela que lo amaba ya no existe». Me impresionó su claridad, su madurez. ¿No sientes rencor? Porque gracias a él toqué fondo. Y gracias a tocar fondo, volví a ti. Me reencontré conmigo. Aprendí a mirar la vida con otros ojos. Él fue un error necesario, y ya no le debo nada. Nos quedamos en silencio. El viento marino nos acariciaba el rostro. Yo miraba a mi hija como quien mira una flor que crece en medio del desierto. No necesitaba más pruebas. Había cambiado. ¿Sabes qué me enseñó todo esto, mamá? Me preguntó mirando las estrellas. ¿Qué, hija? Que el amor verdadero no es cada vez que caes. Es el que te mira caer y espera a que te levantes sola. Es el que duele, pero transforma. Cerré los ojos. Roberto, desde donde estuviera, seguro estaba escuchando esas palabras. Y sonreía. Porque nuestra hija, la misma que nos dio la espalda, ahora comprendía lo que nosotros habíamos tratado de enseñarle con la vida entera. El domingo siguiente le propuse ir juntas a la casa de la playa. «¿Estás lista para volver?», le pregunté. «Creo que sí». El viaje fue silencio, pero no incómodo. Cuando llegamos, Ángela se quedó un momento dentro del auto, mirando la fachada. «Se ve igual, pero yo no. Algunas cosas no cambian, hija, pero otras deben cambiar para que podamos seguir». Entramos juntas. El aire olía igual. Las paredes guardaban las voces de veranos pasados, las risas de Roberto, las canciones de los domingos.
Ángela caminó por cada rincón. Tocaba los muebles con cuidado. «Mamá, quiero pedirte perdón. No por lo que te hice solamente, sino por lo... a esta casa. Por haberla vendido sin pensar. Por haberla reducido a un número. Ya está perdonado, hija. No, déjame decirlo. Esta casa representa todo lo que tú y papá construyeron. Yo lo destruí por ambición, pero ahora quiero reparar, aunque sea un poco». La abracé, con fuerza, sin cálculo, sin estrategia, solo como madre. Nos sentamos en la terraza que Roberto había construido con sus propias manos. El mar sonaba como entonces. Ángela respiró hondo. «Mamá, tengo una propuesta. Quiero que esta casa se convierta en un refugio para mujeres como yo. Mujeres que lo perdieron todo por amor ciego, por violencia, por abandono. Un lugar donde puedan empezar de nuevo». Me quedé en silencio. Era perfecto. Roberto lo habría aprobado sin dudar. Nuestra historia, convertida en salvación para otras. «¿Y cómo piensas hacerlo, hija?», le pregunté con suavidad. «Con tiempo, esfuerzo y verdad. Puedo empezar por convocar a algunas mujeres del barrio. Sé que hay muchas que no. Tienen a dónde ir cuando sus esposos las maltratan o las abandonan. No será un centro lujoso, pero será un hogar con dignidad». Me estremecí. Esa palabra, dignidad, era lo que más deseé que Ángela comprendiera, y ahora la usaba con naturalidad, como si siempre hubiera vivido dentro de ella. Esa misma semana comenzamos a arreglar la casa. Pintamos las paredes, reparamos las ventanas, limpiamos los jardines. Cada rincón tenía historia, pero ahora tendría propósito. Ángela organizó todo creó turnos, habló con psicólogas, reunió donaciones. Yo la observaba en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción contenida. Verla trabajar no por interés, sino por vocación, era el milagro que nunca me atreví a pedir. Una tarde, mientras barría el porche, Ángela se me acercó con una carpeta. «Mamá, esto es lo que quiero que leas». Eran los estatutos del refugio. Había decidido llamarlo Casa Esperanza. En la primera hoja había una dedicatoria. «Para Dolores y Roberto». Enseñarme con el silencio lo que nunca supe escuchar con gritos. Sentí que las piernas me temblaban. Cerré los ojos. La vida, por fin, me estaba pidiendo perdón, en forma de hija redimida. El día de la inauguración muchas vecinas vinieron, algunas con lágrimas, otras con curiosidad, pero todas con algo en común, heridas abiertas que nadie había validado antes. Ángela dio un pequeño discurso. No mencionó el pasado. No habló de culpas ni traiciones, solo de esperanza, de reconstrucción, mujeres fuertes que merecen empezar de nuevo. Su voz no tembló, su mirada era firme. Ya no era mi hija, era una líder. Esa noche, ya solas, nos sentamos en la terraza a mirar la luna. «Papá estaría orgulloso, ¿verdad?», me preguntó. «Más de lo que puedes imaginar. A veces lo sueño. Está en esta misma terraza, leyendo el periódico. Me sonríe, pero no habla. Él nunca necesitó muchas palabras. Su amor era silencioso, como el mío. Nos quedamos así, en silencio, escuchando solo el mar, recuerdos y la promesa de un futuro diferente. «Mamá, ahora entiendo por qué no me dijiste nada cuando regresé. ¿Por qué me dejaste vivir todo ese dolor? No te dejé sola. Estuve contigo en cada lágrima, en cada noche sin dormir. Solo que tú no me veías. Ahora te veo, como nunca antes, como la mujer que realmente eres». Nos abrazamos, largo, profundo, sin pasado, solo con presente. Era la primera vez que sentía que no había más deudas entre nosotras, ni emocionales, ni morales. Los meses, Casa Esperanza empezó a ser conocida en toda la región. Mujeres de distintas edades llegaban buscando algo más que refugio. Buscaban dignidad, consuelo, escucha. Ángela se convirtió en una voz respetada, no por títulos, sino por historia. Su testimonio, aunque nunca contado con detalle, se leía en su forma de mirar, de tocar, de callar, porque las cicatrices visibles no son las que más enseñan, son las invisibles, las que se transforman en servicio. Una mañana me trajo una caja. ¿Es esto? ¿Qué? Recuerdos, cartas de papá, fotos, papeles que encontré entre tus cosas. Quiero hacer un rincón en la casa dedicado a él, un espacio de memoria, porque todo esto nació gracias a él también. La abracé sin palabras. Roberto, aunque ausente, seguía guiando nuestros pasos. Era como si desde el cielo hubiera dibujado este final con precisión,
La herencia que dejó no fue material, fue moral. Al final de ese año, Ángela me hizo una propuesta que me emocionó más que cualquier otra. Quiero que tú seas la madrina oficial del refugio y quiero que todas las decisiones importantes pasen por ti. ¿Estás segura? Tú fuiste la raíz. Yo solo soy la rama que decidió florecer. Acepté, con lágrimas, y desde ese día, todos me conocían no como la señora Dolores solamente, sino como el alma silenciosa de un lugar que cambiaba vidas. Hoy, mientras escribo estas palabras, desde la misma terraza donde comenzó todo, solo puedo decir una cosa. A veces, el silencio no es cobardía, es amor en su forma más difícil. Ver a tu hija caer sin correr a rescatarla duele más que 1000 cuchillos, pero también es confiar en que, si le diste raíces fuertes, ella sabrá levantarse. Y Ángela lo hizo. No porque yo la empujé, sino porque la vida, con su voz dura, la obligó a mirar adentro. Y allí, por fin, me encontró. Un día, mientras organizábamos una jornada de donaciones en Casa Esperanza, Ángela me miró con ojos encendidos. «Mamá, ¿puedo hacerte una última pregunta incómoda?» Sonreí. Después de todo lo que pasamos, dudo que haya algo que no puedas preguntarme. ¿Alguna vez me odiaste? Me tomó por sorpresa. ¿Eso crees? No sé. A veces pienso que fui tan cruel contigo que no merecía una segunda oportunidad. Tomé sus manos. No, hija, nunca te odié, pero aprendí a quererme más a mí misma. El día que cerraste la puerta en mi cara, no fue solo una traición, fue una revelación. Me obligó a dejar de suplicar cariño. Me obligó a mirar por mí. Ángela bajó la cabeza. «No. ¿Sabes cuántas noches me arrepentí de ese día? Sí lo sé, porque yo también lloré. Pero en ese llanto descubrí algo. El amor verdadero no se arrodilla eternamente. Aprende a ponerse de pie». Ella me abrazó con fuerza. No como hija arrepentida, sino como mujer agradecida. En una de las sesiones grupales del refugio, una joven llamada Lucía contó su historia. Había sido expulsada de casa a los 17 por quedar embarazada. Su madre le dijo que la deshonraba. Lloraba mientras hablaba. Ángela no dijo nada, solo la abrazó al final. Esa noche me dijo, «Esa muchacha me recordó a mí. Yo también deshonré el amor de mi madre. Pero tú no me echaste. Me esperaste». Le sonreí, porque sabía que ibas a volver. Aunque tardaras, aunque doliera. Un domingo, organizamos una misa especial en honor a las madres que habían sido abandonadas. Vinieron muchas mujeres, algunas solas, otras con hijos ya adultos que lloraban a su lado. Durante la ceremonia, el sacerdote dijo algo que me quedó grabado. La justicia de Dios no siempre es castigo, a veces es transformación. Ángela me miró en ese instante. Yo asentí, porque esa frase describía todo lo que habíamos vivido. Después de la misa, una señora se me acercó. «¿Usted es Dolores?» «Sí, solo quiero decirle gracias. Gracias por no rendirse con su hija. Gracias por enseñarle a cambiar sin gritar. Mi hija también me dio la espalda, pero después de ver lo que usted hizo, tengo esperanza». Me emocioné, no por orgullo, sino por sentir que había servido para iluminar a otra madre en la oscuridad. Nada en la vida es en vano cuando se convierte en guía para otros. Un día, Ángela me sorprendió con una invitación. «Quiero que demos juntas una charla en una universidad». Me invitaron a hablar sobre resiliencia femenina. «Y quiero que tú estés a mi lado». «¿Yo?» «Sí, eres el ejemplo más silencioso y poderoso que conozco». Acepté, aunque con nervios. Subimos al escenario juntas. Ella habló primero. Contó su historia con honestidad, sin adornos. Yo solo dije una frase. Mi hija cayó, pero volvió. Y yo estuve aquí, en silencio, pero firme. Eso es amor. La ovación fue larga. Al salir, varias jóvenes nos abrazaron. «Ustedes nos dan esperanza», nos decían. «Ver que una madre y una hija pueden reconciliarse nos da fuerzas». En ese momento entendí que lo que habíamos vivido no era solo nuestro. Era un mensaje, una advertencia para quienes hieren sin pensar, y una promesa para quienes esperan en silencio que el amor regrese. Porque a veces regresa, y lo hace más fuerte. «Mamá, he decidido algo importante», me dijo una noche. «Quiero adoptar». «¿Adoptar?» «Sí, hay muchas niñas sin madre, y creo que estoy lista para dar lo que tú me diste. No soy perfecta, pero tengo amor para dar. Y sé cómo acompañar sin imponer, cómo esperar sin rendirme. Me lo enseñaste tú».
Me quedé sin palabras. No por la decisión, sino por la mujer que se había convertido en alguien digno de recibir una nueva vida. Los trámites fueron largos, pero finalmente conocimos a Camila, una niña de 10 años, callada, con ojos grandes y tristes. La primera vez que entró a Casa Esperanza, se aferró a Ángela como si la conociera de toda la vida. Y Ángela no dudó. Se agachó, la abrazó y le dijo: «Bienvenida a casa». Esa escena fue, para mí, la confirmación de todo. El dolor no solo se había transformado, se había multiplicado en amor nuevo, en hogar para una niña que, como tantas, solo necesitaba una madre que supiera esperar. Hoy, mientras Camila juega en el jardín y Ángela cocina su plato favorito, me siento en la terraza con una taza de té. Miro el mar, el mismo de siempre, pero lo siento distinto, porque ahora ya no soy solo una madre herida, soy la semilla silenciosa de una historia de redención, la voz que nunca gritó, pero nunca se fue, y en cada risa de Camila, en cada gesto de Ángela, veo a Roberto. Su herencia no fue el dinero, fue el silencio que enseña, la espera que transforma y el amor que nunca se rinde. A veces me preguntan si volvería a hacer lo mismo, si me arrepiento de haber guardado silencio cuando mi hija más me necesitaba. Y aunque la respuesta no es sencilla, sé que fue ese silencio el que le permitió escuchar su propia conciencia. No fui una madre ausente, fui una madre que eligió esperar, que eligió amar desde la distancia, porque a veces proteger demasiado es lo mismo que destruir. Ángela me lo dijo un día sin saber cuánto me impactaría. «Mamá, tú no me salvaste, me obligaste a salvarme sola. Y gracias a eso, hoy puedo salvar a otras». Esa frase resume todo, porque el verdadero amor no es el que grita auxilio al primer tropiezo, sino el que extiende la mano solo cuando ve que la otra persona quiere levantarse. El amor no es sobre posesión, es sobre confianza, sobre dar sin esperar, sobre ver más allá del dolor. Camila se ha convertido en un rayo de luz en nuestras vidas. Con su presencia, Ángela ha reafirmado todo lo que aprendió. La forma en que la guía, la escucha, la abraza, completamente distinta a la madre que algún día imaginó ser. No la corrige con gritos, sino con ejemplo. No le da lujos, le da tiempo. No le impone caminos, le ofrece opciones. Y yo simplemente la observo, como una madre que ahora es también abuela. El refugio sigue creciendo. Cada semana llega una nueva historia, algunas desgarradoras, otras esperanzadoras, pero todas encuentran aquí un espacio para sanar. Ángela se ha convertido en referente para muchas mujeres, no por haber sido perfecta, sino por haberse reconstruido con las piezas que ella misma rompió. Su testimonio ya no es una carga, es una herramienta, una brújula para otras que aún navegan en tormentas. A veces recibo cartas de madres que me dicen: «Gracias por enseñarnos que no siempre hay que perdonar rápido, ni castigar fuerte, que a veces solo hay que esperar». Y pienso que si nuestra historia sirvió, aunque sea para una sola mujer, entonces todo valió la pena. Cada noche solitaria, cada lágrima callada, cada día en que fingí ser débil para que mi hija aprendiera a ser fuerte. He aprendido que la justicia divina no siempre llega como relámpago. A veces llega como una hija arrepentida, que regresa con las manos vacías, pero el corazón lleno de lecciones. A veces llega como una niña que encuentra por fin un hogar. A veces llega en silencio, disfrazada de rutina, pero siempre llega. Y cuando lo hace, uno entiende que nada fue en vano. Si pudiera hablar con todas las madres del mundo, les diría: no teman ser firmes, no teman guardar silencio, no teman dejar que sus hijos se equivoquen, porque no hay enseñanza más poderosa que la que se construye con lágrimas propias. El amor verdadero no es el que impide que caigan, sino el que espera abajo, con los brazos abiertos cuando decidan levantarse. Y si pudiera hablar con las hijas que un día abandonaron a sus madres, también les diría algo: nunca es tarde, nunca es demasiado tarde para volver, para pedir perdón, para reconstruir lo perdido. A veces, la herida más profunda es la que abre el camino a la transformación más honesta. Y a veces, el amor que pensaron que ya no existía sigue ahí, esperando, silencioso, pero vivo. Mi nombre es Dolores. Soy madre, viuda, abuela,
Fui traicionada, humillada, olvidada, pero también fui testigo de una redención silenciosa. Vi a mi hija convertirse en una mujer digna, valiente, capaz de transformar su historia. Y hoy, con una taza de té en la mano y el sol cayendo sobre el mar, puedo decir sin duda Todo valió la pena, porque no solo recuperé a mi hija, recuperé el sentido de mi vida. Si esta historia llegó a ti, solo te pido una cosa: no la olvides, porque quizás, hoy mismo, hay una madre como yo esperando en silencio, una hija como Ángela buscando redención, una niña como Camila soñando con un hogar, y quizás, solo quizás, tú seas el puente entre esas almas, que nunca te falte el coraje para amar de verdad, ni la paciencia para esperar, porque a veces lo más fuerte que puedes hacer es quedarte en silencio y no irte,